Somos el grupo número 5 de la Universidad de San Carlos de Guatemala, primer semestre de la Facultad de Ciencias Económicas del curso de Derecho 1. En este video abordaremos lo que son los derechos políticos, su origen y cómo se representan en nuestro país. ¿Cómo se originó el derecho político? La expresión derecho político carece de equivalentes en tradiciones jurídicas no hispanas, probablemente porque su tradición jurídica tuvo inicio en la España del siglo XIX, y su nombre se debe a una traducción más o menos libre del Staatsrecht, literalmente derecho estatal alemán. Uno de los pioneros en este campo del saber jurídico fue don Adolfo González Posada, 1860-1944, autor de tratados en la materia y encargado de impartir la primera clase al respecto en octubre de 1883 en la Universidad de Oviedo, España. Por último, la disciplina del derecho político no debe confundirse con los derechos políticos que poseen los ciudadanos dentro del marco legal de un Estado determinado. ¿Qué son los derechos políticos? Es una de las ramas del derecho público, cuyos intereses se centran en los problemas fundamentales del Estado, abarcando así la teoría general del Estado como el derecho constitucional. Entre sus objetivos de estudio se encuentran el concepto del Estado y sus elementos constitutivos, la soberanía, las funciones, fines y formas del Estado y las distintas formas de gobierno. Esta disciplina jurídica estudia la estructura dinámica de la organización política y sus relaciones con la sociedad y las distintas formas de la actividad política. Esto significa que la disciplina echa mano a conceptos de la sociología y la politología, sin abandonar su cauce jurídico, en busca de la unificación de una teoría de la sociedad, una de la Constitución, una de la organización política y otra de los actos políticos mismos. Dicho de un modo más simple, el derecho político estudia jurídicamente la política, comprendida desde un punto de vista holístico, o sea global, en el que tienen cabida el Estado y la sociedad, sin por ello limitar el área de estudio a estas únicas instancias. Vista así, se trata de una disciplina jurídica muy próxima a las ciencias jurídicas. Son los derechos que tienen todos los ciudadanos de participar en la dirección de los asuntos públicos que atañen al país al que pertenecen, ya sea directamente o a través de representantes, y de formar parte de los procesos políticos democráticos de constitución de sus gobiernos. Al respecto, los derechos políticos establecen para los estados la obligatoriedad de establecer disposiciones jurídicas que garanticen su goce efectivo sin distinción alguna entre los ciudadanos. Parte de estas obligaciones implica que las instituciones de la materia pongan al alcance de los ciudadanos los medios necesarios para superar las limitaciones que puedan dificultar su ejercicio, por su pertenencia a ciertos grupos, especialmente de los grupos que se encuentran en condición de vulnerabilidad, de tal forma que independientemente de las condiciones de analfabetismo, las barreras lingüísticas, la pobreza, los obstáculos de circulación o la carencia de acceso a medios de comunicación existentes, todos los ciudadanos pueden tener la posibilidad de ejercer sus derechos políticos. El ejercicio efectivo de estos se encuentra íntimamente relacionado con el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión principalmente, ya que para ejercerlos es indispensable que se le permita a los ciudadanos expresarse libremente respecto a las cuestiones públicas y políticas de la sociedad a la que pertenecen, y a que se les permita reunirse o asociarse de la forma que más les convenga para participar en los asuntos públicos, siempre y cuando lo hagan de forma lícita.
Limitaciones legítimas a los derechos políticos. El ejercicio de los derechos políticos no puede negarse ni restringirse, salvo por los motivos señalados por las leyes, los cuales deben ser razonables y objetivos, evitando cualquier acto discriminatorio. Por ejemplo, no puede negarse a una persona participar a una elección popular por condición de raza o color, pero sí por no cumplir con el requisito de ser ciudadano. Los motivos expresamente señalados para restringir los derechos de los ciudadanos incluyen los siguientes casos: estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, por estar prófugo de la justicia, por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa sanción. ¿Cómo se adquiere la ciudadanía? En estrecha relación con el punto anterior, surge el concepto de ciudadanía. En nuestro país, la calidad de ciudadanos la adquieren todos, ya sean hombres o mujeres, que reúnan los requisitos fundamentales señalados en el artículo 34. Haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir. La importancia de esta deriva en el hecho de que es como una condición a partir de la cual se adquieren obligaciones y se accede a derechos, como el caso particular de los derechos políticos. El derecho de voto. Un aspecto fundamental de los derechos políticos que gozamos todos los ciudadanos es el derecho a votar y ser votado en los cargos de elección popular. El ejercicio de ese derecho cobra importancia, ya que es a través de esta participación que se forma parte de los procesos públicos que conforman nuestro sistema político democrático, y a través de esta participación que se otorga legitimidad a los procesos de elección y por lo tanto a los gobiernos. La democracia ha sido considerada el modelo de gobierno ideal para garantizar el disfrute de los derechos humanos. Por ello, hacer exigible este derecho como ciudadano y participar en los procesos otorga la posibilidad de decidir indirectamente sobre el disfrute de los otros derechos humanos, como lo son el acceso a la educación, la salud, la vivienda, el trabajo e inclusive hacer efectivo el disfrute de derechos colectivos, como son el derecho al medio ambiente sano. Esta participación democrática brinda a los individuos la posibilidad de decidir el rumbo de una nación. Por ello es sumamente importante que se ejerza el derecho al voto, ya que de esta manera se contribuye a consolidar la cultura de la participación y fortalecer el sistema democrático de un país. El ejercer los derechos políticos es también hacer respetar los derechos humanos. Alcances de los derechos políticos. Los derechos políticos no se limitan al derecho de votar y ser votado por los cargos de elección popular, sino que también otras posibilidades, como por ejemplo las siguientes: tomar parte en forma pacífica de los asuntos políticos del país, ser nombrado para cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público, el derecho a votar, el derecho a ser votado en cargos de elección popular, asociarse libremente para tomar parte en forma pacífica de los asuntos políticos del país, participar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, derecho a expresarse libremente sobre temas públicos y políticos, elegir libremente los candidatos de su elección, el derecho a recibir información sobre los procesos electorales, candidatos, funcionarios elegidos, derecho a formar parte de procesos electorales libres y pacíficos y transparentes. ¿Hay situaciones que pueden vulnerar tus derechos políticos? El negarte la posibilidad de votar, aun cuando cumples con los requisitos que te exigen la ley, negarte la oportunidad de acceder a un cargo de elección popular por no estar afiliado a un partido político, negar el acceso a una candidatura independiente por motivos ajenos de los requisitos establecidos en la ley,
negar la oportunidad de ocupar un cargo público por cuestiones de ideología, sexo, color de piel, etc. Obstaculizar la tramitación de tu credencial para votar por condiciones de discapacidad, por ser indígena o por tu edad. Bueno, exceptuando cuando no se ha cumplido el requisito de tener los 18. Artículos de la Constitución. Artículo 136. Deberes y derechos políticos. Son derechos y deberes de los ciudadanos. Inscribirse en el registro de ciudadanos. Elegir y ser electo. Velar por la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral. Optar a cargos públicos. Participar en actividades políticas. Defender el principio de alternabilidad y no reelección en el ejercicio de la presidencia de la República. Artículo 137. Derecho de petición en materia política. El derecho de petición en materia política corresponde exclusivamente a los guatemaltecos. Toda petición en esta materia deberá ser resuelta y notificada en un término que no exceda de 8 días. Si la autoridad no resuelve en este término, se tendrá por denegada la petición y el interesado podrá interponer los recursos de la ley. Derecho político, en que consiste, objetivos y ámbito de aplicación. Como rama del derecho público, el derecho político aborda la teoría general de ordenación del Estado, desde la ciencia política y jurídica. Analizamos sus principales objetivos y ámbito de aplicación. El derecho político es una disciplina que estudia y define conceptos como qué es el Estado, cómo se organiza, cuál es su finalidad y funciones, o qué es la soberanía, entre otros aspectos. Para ello se sirve de la discusión y de las doctrinas desarrolladas por los teóricos, pensadores y filósofos, que dan forma a las teorías modernas del derecho seguidas a nivel europeo y nacional. El objeto de estudio o ámbito del derecho político es la organización política del Estado y da contenido a los conceptos estructurales del mismo a través de las teorías elaboradas desde la ciencia política y de la historia del pensamiento político. Se considera, por tanto, que esta rama jurídica sirve de base y fundamento para la elaboración de derecho constitucional y administrativo, que es el bloque de normas que regulan la relación entre el Estado y los ciudadanos. Es conveniente puntualizar su diferencia con otra expresión común, los derechos políticos, mientras que el derecho político es una rama de la ciencia jurídica que aborda la teoría general del Estado. Los derechos políticos son una parte material tanto de tratados internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, como la de la Constitución de 1978 vigente en nuestro país. Son los preceptos que regulan y garantizan la capacidad de los ciudadanos para participar en la vida política y toma de decisiones públicas de forma directa e indirecta. Derechos políticos representados en Guatemala. Consideraciones generales. Los derechos políticos en Guatemala se encuentran fundamentados en la Constitución de la República y regulados además por el ordenamiento legal vigente sobre la materia. El régimen jurídico guatemalteco consagra un conjunto normativo que exalta el ejercicio libre y democrático de los derechos políticos que corresponden al ser humano, en su condición de ciudadano con capacidad para participar en el desenvolvimiento de la vida pública en el país. No obstante lo anterior, en la práctica el ejercicio de los derechos políticos no se efectúa a plenitud, conformándose en una situación que no se acorde con lo establecido constitucionalmente. Analizaremos diferentes aspectos relativos a los derechos políticos, así como su reglamentación legal y la observancia de los mismos en la realidad guatemalteca. Evolución política en las últimas décadas. Para comprender la situación de los derechos políticos en el contexto tanto teórico como práctico en Guatemala, es preciso conocer su evolución política en las últimas décadas, por cuanto esa evolución ha sido un factor preponderante que gravita en la realidad actual de la vida pública del país. En consideración a lo anterior, se hará un análisis a grandes rasgos de la evolución política guatemalteca en los últimos 40 años. A mediados de la década de 1940 se produce en Guatemala un movimiento revolucionario con participación de civiles y militares que rompe el esquema del tradicionalismo político prevaleciente hasta entonces. El 20 de octubre de 1944, el poder de la nación es asumido por un triunvirato integrado por un civil, Jorge Toriello, y dos militares, Jacobo Arbenz Guzmán y Francisco Javier Arana. Este hecho contó con la simpatía y respaldo de la mayoría del pueblo guatemalteco y inicio de una etapa política que ha tenido poderosa influencia en la orientación del destino de este país.
El movimiento revolucionario referido sustituyó al régimen del general Jorge Ubico, quien gobernó de 1931 a 1944. Como consecuencia de la presión pública, el 30 de junio de 1944, Ubico renuncia al poder en 3 generales y el 3 de julio del mismo año es designado presidente Federico Ponce Valles, también militar. En diciembre de 1944 se llevan a cabo las elecciones, que son ganadas en forma abrumadora por el Dr. Juan José Arévalo, un prestigioso educador que vivía en Argentina y quien asume la presidencia de la República el 15 de marzo de 1945, concluyendo su periodo constitucional de 6 años en 1951. El gobierno de Arévalo se caracterizó por su apoyo a la cultura en sus distintos órdenes, por la promoción y el apego a la democracia pluralista, por la promulgación de leyes de gran importancia, tales como el Código de Trabajo y la Seguridad Social, por el auspicio del desarrollo sindicalismo libre y por el respeto a los otros poderes del Estado, el Congreso y el Poder Judicial. No obstante que le tocó afrontar varios movimientos subversivos para terminar con su gobierno reformista. Arévalo es sucedido en la presidencia por el coronel Jacobo Arbenz Guzmán, quien en 1951 llega a la presidencia en elecciones consideradas democráticas. El gobierno de Arbenz inicia un proceso de reforma agraria y propicia la nacionalización de las empresas de la United Fruit Company que funcionan en Guatemala, circunstancias estas que crean un clima de conspiración interna y foránea, tendiente a derrocarlo. En junio de 1954, Guatemala es invadida por fuerzas comandadas por el coronel Carlos Castillo Armas, que concentró desde el exilio la oposición al gobierno de Arbenz Guzmán. Este movimiento da lugar a que el presidente entregue el poder a un triunvirato militar, el cual negocia en El Salvador con Castillo Armas, que se incorpora a la Junta Militar de Gobierno y quien pocas semanas después controla el poder absoluto como único gobernante. Castillo Armas es asesinado en junio de 1956. Durante su gobierno se produjeron violaciones masivas a los derechos humanos. A raíz de la muerte de Castillo Armas asumió el primer designado a la presidencia, quien convocó a elecciones que fueron ganadas por el general Miguel Ydígoras Fuentes, pero su triunfo no le fue reconocido. Hubo disturbios populares, cayó el gobierno y asumió un triunvirato militar que pretendió quedarse en el gobierno. Cayó el triunvirato y asumió el segundo designado a la presidencia de la República, quien convocó a nuevas elecciones que se llevaron a cabo el 19 de enero de 1958. Las ganó el general Miguel Ydígoras Fuentes, quien asumió la presidencia el 15 de marzo de 1958, hasta que fue derrocado el 31 de marzo de 1963 por su ministro de Defensa, coronel Enrique Peralta Azurdia. El gobierno del general Ydígoras Fuentes se considera democrático y se caracteriza por el funcionamiento normal de los poderes del Estado y por el impulso a la integración centroamericana. Dicho gobierno es objeto de reiteradas acusaciones de corrupción administrativa. De 1963 hasta 1966 gobierna el coronel Peralta Azurdia, quien trata de establecer el orden sobre la base de la represión política. En su mandato de facto, resurge la guerrilla y se emite por la Asamblea Nacional Constituyente la actual Constitución de 1965. En 1966 gana la presidencia de la República el licenciado Julio César Méndez Montenegro, quien reemplaza en la dirigencia del Partido Revolucionario, una de las organizaciones originadas en la Revolución de 1944. Durante el gobierno de Méndez Montenegro se agudizaron los abusos de los sectores castrenses, lo que no fueron controlados por el gobierno. El movimiento guerrillero aumenta y se produce el secuestro y asesinato de los embajadores de los Estados Unidos y Alemania. En 1970 se realizan elecciones para el periodo presidencial previsto constitucionalmente. En dichas elecciones sale triunfante la candidatura del coronel Carlos Arana Osorio
con el apoyo de coalición de partidos de derecha que incluye el Partido de Liberación Nacional fundado por Castillo Armas. De 1974 a 1978 gobierna constitucionalmente el general Cagel Eugenio Laugerat García, quien cuenta con el respaldo político del Partido de Liberación Nacional coaligado con el Partido Institucional Democrático. El gobierno de Laugerat García, mediante una relativa apertura, dialogó con los partidos políticos y las organizaciones sindicales y logró disminuir la violencia. En 1978 es elegido presidente para el siguiente periodo constitucional. Otro militar, el general Romeo Lucas García, apoyado por una coalición que da lugar a la formación del Frente Amplio, en el que participan el Partido Institucional Democrático y un sector del Partido Revolucionario de tendencia socialdemócrata, el cual incorpora en la fórmula como vicepresidente al doctor Francisco Villagrán Kramer, quien 2 años después renunció de su cargo y se autoexilió. La renuncia del vicepresidente, dirigida al Congreso de la República el 1 de septiembre de 1980, pone de manifiesto las constantes violaciones de los derechos humanos y la responsabilidad del gobierno guatemalteco en esos hechos. La renuncia es la siguiente. Los derechos políticos en el texto constitucional. La Constitución de 1965 consigna los derechos políticos que corresponden al ciudadano, tales como la participación en el gobierno y la dirección de los asuntos públicos, el ejercicio del sufragio, el régimen electoral, la organización y funcionamiento de los partidos políticos. Estos aspectos consagrados en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en la que es partícipe el Estado de Guatemala. Ciudadanía. El texto constitucional expresa, en lo referente a ciudadanía, que son ciudadanos todos los guatemaltecos, hombres y mujeres mayores de 18 años. Como derechos y deberes inherentes de la ciudadanía se establece lo siguiente. 1. Elegir y ser electo. 2. Optar a cargos públicos. 3. Velar por la libertad y eficiencia del sufragio por la pureza de los procedimientos electorales. 4. Defender el principio de la alternidad y no relación en el ejercicio de los presidentes de la República, en cualquier forma que se hubiera ejercido, como norma invariable en el sistema político del Estado. 5. Inscribirse en el registro electoral. 6. Ejercer el sufragio, salvo cuando éste fuera optativo. El sufragio. En lo que corresponde al sufragio, la Constitución establece que es universal, secreto y obligatorio para los electores que saben leer y escribir, y optativo para los electores analfabetos. Se considera electores los guatemaltecos que se encuentren en el goce de sus derechos de ciudadano inscrito en el registro electoral. Se prescribe que serán sancionados conforme las leyes penales y lo que impidan o traten de impedir a los ciudadanos inscribirse como electores que ejercitan el derecho de sufragio, lo que obligue o trate de obligar a votar en determinado sentido, en los que por cualquier medio coactivo obliguen o traten de obligar a los electores analfabetos a concurrir a los comicios. El Estado garantiza. El texto fundamental prescribe que el Estado garantiza la libre formación y funcionamiento de los partidos políticos, cuyas normas y principios sean democráticos, y que es prohibida la formación o funcionamiento de partidos o entidades que promulguen la ideología comunista o que por su tendencia doctrinal de acción o vinculación internacional atenten contra la soberanía del Estado o los fundamentos de la Organización Democrática de Guatemala. Los partidos políticos legalmente inscritos tienen carácter de instituciones de derecho público y la ley respectiva determina lo relativo a su organización y funcionamiento. La Constitución establece las bases institucionales relativas a las autoridades electorales, las cuales son desarrolladas por la ley correspondiente. En tal sentido se crea el registro del Consejo Electoral con funciones autónomas y jurisdicción en toda la República. Situación real de los derechos políticos.
Como puede apreciarse, el ordenamiento jurídico de Guatemala en lo que se refiere al régimen electoral y de los partidos políticos es amplio en algunos aspectos, pero en otros es condicionante y limitativo del pluralismo político, lo cual contradice lo proclamado por la propia Constitución de la República al definir que en Guatemala su sistema de gobierno es republicano y democrático representativo. Los derechos políticos en la realidad guatemalteca se desarrollan en condiciones totalmente diferentes. En los principios consagrados constitucionalmente, si bien es cierto que en los últimos años no han habido alteraciones del régimen jurídico y que se ha mantenido la continuidad constitucional formal a través de las elecciones cada 4 años. En este contexto teórico carece de una realidad pragmática por cuanto los derechos políticos en la práctica han sido objeto de graves y constantes violaciones. En realidad, de la vida política guatemalteca ha existido una participación predominante del ejército a tal grado que en los últimos 3 periodos constitucionales los presidentes del país han sido militares y en los 2 últimos de esos periodos todos los candidatos presidenciales fueron miembros del ejército de alta graduación. Por otra parte, han existido y funcionado en Guatemala partidos políticos de distintas tendencias, y en ese contexto ha tenido una actuación influyente por su alianza con los sectores militares, el Partido de Liberación Nacional, considerado ultraderechista, fundado por Carlos Castillo Armas a la raíz del poder con la invasión de 1954. En los últimos años, algunas organizaciones políticas se han fraccionado y subdividido y con raras excepciones no han expuesto planteamientos ideológicos y consistentes que orienten y concienticen a los distintos sectores de la sociedad guatemalteca. El clima de violencia permanente en Guatemala, agudizado por la actuación de los grupos paramilitares, ha incidido poderosamente en la observancia de los derechos políticos. Dirigentes reconocidos que no han compartido las acciones del gobierno han sido asesinados, como es el caso, entre otros, del doctor Alberto Fuentes Mohr, líder del Partido Socialista Demócrata, y del licenciado Manuel Colón Argueta, dirigente de Frente Unido de la Revolución, como se expresa en el capítulo sobre derecho a la vida. Otros dirigentes políticos han sido perseguidos o secuestrados y muchos se han visto obligados a exiliarse, entre ellos, como ya se anotó, el propio vicepresidente de la República en el actual gobierno. En circunstancias como las señaladas, los partidos políticos de oposición no pueden actuar con independencia y con las garantías suficientes que les permitan participar libremente en las decisiones públicas del país. En la actualidad, en Guatemala, esas circunstancias conforman un orden represivo de arbitrariedad e injusticia en que la autoridad, por acción u omisión, se convierte en responsable o cómplice de las violaciones de los derechos políticos, proclive a la práctica del terrorismo de Estado con un ostensible deterioro de la libre existencia y funcionamiento de las organizaciones políticas. Las condiciones apuntadas han dado lugar, además, a que en Guatemala, cuando se realizan elecciones, se ponga de manifiesto una escasa participación del electorado. El abstencionismo ha mostrado un progresivo y considerable aumento en las últimas elecciones, lo que evidencia que los ciudadanos no creen en el proceso político ni tienen confianza en el sistema electoral y de las organizaciones políticas en su ejercicio en la práctica. Derechos políticos. Los derechos políticos se les conoce como derechos de participación, entendidos como aquellos que reconocen y protegen el derecho y el deber de todos los ciudadanos de participar en la vida política de su país. Son por esencia derechos que propician el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político, entre los cuales podemos ver derecho a petición. Es un derecho que pertenece a las personas y que permite que las mismas dirijan sus solicitudes a los poderes públicos, requiriéndole todo tipo de diligencias, reproches, quejas o súplicas. Derecho a la nacionalidad. Es un derecho que vincula
e identifica a las personas con los estados-naciones, y esto tiene como consecuencia los derechos políticos de los individuos y el acceso a programas sociales y educativos que los estados están obligados a proporcionar a sus habitantes. Derecho a elegir y ser electo. Es el derecho a la participación política por parte de los ciudadanos. Cada uno de los ciudadanos tiene el derecho de participar en los asuntos públicos con el objetivo de elegir libremente a sus representantes o de ser elegido por sus conciudadanos. Derecho al asilo. Se refiere al derecho que tiene todo ser humano de recibir por parte de algún estado extranjero la protección o asistencia necesaria por haber huido del estado propio por problemas de índole político, religioso o cultural. Derecho libre emisión del pensamiento. Es el derecho que tiene todo ciudadano de deliberar de su pensamiento y creencia. El Estado tiene la obligación de respetar cada una de las reflexiones o razonamientos personales y de tomar medidas contra cualquier acto que tienda a limitar ese tipo de derechos. Gracias.